y aquí matamos. Así está todos los guachos. Sí. Ahora ya entré. Ahora esto y ahí va. Muy bien, entonces concentrado de glóbulos rojos, pobre leucocitos. Lo que les dije, ¿se acuerdan? Acá lo primero que hacen en el banco de sangre, aparte de las reacciones cruzadas y de que obviamente comprobar que es el grupo sanguíneo del paciente, es la leucorreducción. ¿Sí? Lo ponen así como ropa tendida y traen los leucocitos. Lo ideal y el estándar actual es que el objetivo es reducir hasta un 99% de estos. O sea, el paquete, ese paquete globular tiene que estar libre de leucocitos en casi el 100%. ¿Ya? Hay leucorreducciones, o sea, hay por centrifugación y filtración sucesiva, ¿no? Hasta reducir el número de leucocitos a menos del 20% del contenido original. A mayor leucocitos remanentes, mayor porcentaje de reacción antígeno-anticuerpo. Y en quienes está indicado, en pacientes con reacción transfusional febril no hemolítica, severa o recurrente. Obviamente para también disminuir infecciones virales leucodependientes, como es el citomegalovirus. Reducción de aloinmunización, esto va relacionado con el HLA, ¿sí? Los anticuerpos. Pacientes que requieren transfusión de plaquetas. O los transplantados, los que hacen trasplante de médula ósea o inmunocomprometidos, sí o sí necesitan leucorreducción. ¿Ya? Entonces, la leucorreducción, ojo chicos, se ha convertido en la práctica estándar en muchos países para todas las transfusiones, no solamente para pacientes seleccionados debido a la reducción de efectos adversos, como es la aloinmunización con HLA, sino también la transmisión de citomegalovirus y reacciones febriles. ¿Qué es un glóbulo rojo lavado? Al final lo que hacen es lavado con suero fisiológico y obtienen un volumen de 180 promedio, ¿no? Y igual que los paquetes globulares, antes de las 24 horas de su preparación tienes que administrárselo para evitar contaminación bacteriana. Indicados, ¿no? Pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A y anticuerpos anti-A, que son los que intervienen, ¿no? En la reacción anafiláctica. ¿Cuántos tipos de inmunoglobulina hay? 5, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente de todos? El que está en mayor porcentaje en la sangre, la G, ¿no? En un 70-80%, ¿no? En segundo lugar está esta, más o menos un 10 a 15, y de ahí sigue la D, y en último lugar está la E. ¿Sí? Entonces, en orden de porcentaje, primero es la G, la A, ¿y más es? La M, la D y la E. ¿Sí? El famoso concentrado de plaquetas. Esto de aquí, por ejemplo, es importante porque en la emergencia o en los hospitales se transfunden plaquetas, plasma, paquetes celulares. Pero cuando tú vas a transfundir plaquetas, tienes que saber que existen dos maneras de obtener plaquetas, o dos resultados finales. Uno, que es el botón plaquetario, y dos, que es el famoso aféresis plaquetario. El botón plaquetario, ¿no? Se extrae de un donante. Si tú quieres administrar a un paciente 6 botones plaquetarios o 6 concentrados de plaqueta, necesitas 6 donantes. O sea, cada botón es un donante. Cada botón, a diferencia de la aféresis plaquetaria, que un solo donante te puede dar la aféresis plaquetaria. Ya, muy bien. Entonces, por citoféresis de una unidad de sangre total, tú extraes un volumen aprox de 200 unidades. Ojo, mira la temperatura con la cual requiere esta para que se conserve y con agitación constante, 20 a 24, o sea, temperatura ambiente.
¿Ya? Entonces, esto lo hace muy especial porque a esa temperatura las bacterias también actúan. Entonces, de todos los hemocomponentes, el que mayor porcentaje tiene de que tenga contaminación bacteriana es este. Porque los glóbulos blancos están 2 a 6, los críos creo que están a menos 18, el plasma fresco está a temperaturas bajísimas. O sea, de todos, el que se mantiene en condiciones óptimas a temperatura ambiente es este. Y eso tiene su punto de Aquiles porque tiene mayor porcentaje o propensión de que se generen contaminación bacteriana. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, contenido plaquetario. El botón plaquetario equivale más o menos de 5.5 por 10 a la 10 plaquetas. Y ojo, producto obtenido al separar la sangre total. La aféresis tiene más, ¿no? 3 por 10 a la 11 y obtenidas de un solo donante mediante máquinas de aféresis, una máquina especial, ¿no? Entra la sangre, extrae y regresa. Es un círculo. Va el paquete, la sangre, sale la sangre, extrae las plaquetas y regresa. Extrae y regresa. ¿Eso qué significa? Que una sola unidad de aféresis equivale a o contiene entre 5 a 6 botones. ¿Sí? Es por eso que cuando ya ustedes están internados, por 3 años pasa rapidísimo, ¿no? La enfermera la enfermera le va a preguntar, doctor, ¿cuántos concentrados de plaquetas le pido al paciente? Aquí está. 5, 6. ¿Para qué? Para que equipare o le pides una aféresis de plaquetas, ¿no? O depende, porque el doctor solamente hay concentrado de plaquetas. Uy, ya, entonces pide 5 o 6. ¿Por qué? La explicación es esa, para que la equivalencia con la aféresis sea igual. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo administro plaquetas en neurocirugía, traumatismo del sistema nervioso central y cirugía oftalmológica, menos de 100.000 basta. Inserción o remoción de catéter epidural, menos de 50.000, 8.000 basta. Sangrado intravascular, cirugía, punción lumbar, inserción de catéter nervioso central, si tiene menos de 50.000, transfunde. ¿Ya? Parto vaginal, menos de 50.000, transfunde. Trombocitopenia con fiebre o coagulopatía, menos de 10.000. Ahora, menos de 10.000, menos de 20.000. Trombocitopenia secundaria, falla medular, menos de 10.000. Pacientes con disfunción plaquetaria adquirida por el uso de antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel, y enfermedades renales con sangrado y o procedimientos invasivos, transfundir plaquetas sin importar el número de ellas. ¿Por qué? Porque estos fármacos, ¿no? Aspirina, clopidogrel, ¿qué hacen con la plaqueta? Las inactivan. Tú le pides las plaquetas y están en 100.000, 120.000, ¿no? Y toma aspirina, toma clopidogrel, ¿no? Tú dices, el valor está normal, pero como está tomando estos fármacos, esas plaquetas no me van a servir porque están inactivadas. No cumplen su función, esas no chambean. Entonces, ante una cirugía, y obviamente toda cirugía hay sangrado, esas plaquetas están inactivas, esas no te van a formar el coágulo. Entonces tienes que transfundir plaquetas nuevas, activas, ¿no? Para evitar eso. Obviamente, posterior a la cirugía, las primeras 24 o 48 horas, tienes que reiniciar el tratamiento. ¿Ve? Aquí. Otro, los pacientes con insuficiencia renal crónica. Los pacientes con insuficiencia renal crónica hacen trombastemia. ¿Saben qué es la trombastemia? ¿No, chicos? Actívense. ¿Ah? ¿Qué cosa es la trombastemia? Es que las plaquetas están,
pero no funciona. La uremia genera trombostesia. O sea, los valores están normales, pero no están funcionando. Los pacientes renales tienen esto, la famosa trombostesia. Entonces, en ellos, por ejemplo, si van a entrar a una cirugía, transfunden, porque sus plaquetas no chambean por uremia. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Una pregunta. Dime. En este caso sería solo la plaqueta del paciente, ¿Cómo? no la transfundida. En este caso la inactivación de las plaquetas solo sería del paciente, no de la transfundida. Obviamente. Tienes que transfundirla porque las que te están transfundiendo son activas, son las que trabajan. Porque las que tiene el paciente en su organismo no están chambeando. Y no tienen que desactivarse igualmente. Obviamente que sí. Sí, después, obviamente, la uremia las va a activar, las va a desactivar. Pero en el momento de la cirugía te van a servir. Pero tú les transfundes porque vas a hacer un procedimiento. Y esas que las has pasado, estas van a chambear. Que después se inactiven, otra cosa. Pero tú lo que tú quieres es evitar que el paciente sangre en el intraoperatorio. Y en el postoperatorio inmediato, obviamente. Y hacer un seguimiento. Entonces, cualquier defecto cuantitativo de plaquetas sin sangrado, menos de 10.000. ¿Ya, chicos? Ese es un consenso. Menos de 10.000 a todos, según lo que he estado revisando. ¿Ya? Cualquier defecto cuantitativo de plaquetas con sangrado o que tenga tendencia al sangrado, menos de 20.000. Trombocitopenia con riesgo de hemorragia en una cirugía venidera hay que individualizar. Lo que les dije, defecto cualitativo, porque es la cualidad, no es la cantidad, sino es la calidad de la plaqueta, ¿no? Con sangrado o que vaya a sangrar, ¿no? Tomó aspirina, clopidogrel y está sangrando o lo van a operar, tienes que administrarle plaquetas a pesar del valor. Porque esas plaquetas que tiene el cuerpo humano no están chambeando. Sangrado más cualquier grado de trombocitopenia transfunde. Trombocitopenia crónica, hay que tener cuidado. Los cirróticos, ¿no? Y los renales son trombocitopénicos, ¿no? Pero ya su cuerpo se acostumbró a trabajar así. En ellos no transfunda, salvo que le vas a hacer un procedimiento o hay un riesgo sangrado. Acá está, miren, el aféresis plaquetario equivale a 6 botones plaquetarios. Y cada botón es una persona diferente. Y ya está. Sangre total, extraes plasma, glóbulos rojos o un botón plaquetario. Y a través de otro procedimiento, puedes tú de esto extraer una aféresis. ¿En quiénes no administro plaquetas? Porque eso es importante, ¿eh? Porque a veces te llegan pacientes con estas patologías, ¿no? Y tú tienes que saber, preguntar, para eso está la anamnesis, para ver qué antecedente tiene. Si el paciente tiene PTI, ¿no? O púrpura inducida por fármacos, o está en coagulación intravascular sin tratamiento, o tiene esta trombocitopenia debido a septicemia, o el PTT, a ellos no les puedes transfundir. ¿Por qué? Porque uno, van a destruirse rápidamente, por esto, se consumen en trombosis, ¿no? El hiperestrelismo y secuestro y destrucción plaquetario pueden empeorar la evolución en el PTT. Por lo tanto, solo se considera la transfusión de plaquetas en caso de sangrado activo y grave, donde el beneficio inmediato va a superar al riesgo. Y entonces hay que tener cuidado con estas contraindicaciones. Y esto, lo más probable, esto va a preguntarle. Yo me hice una pregunta. ¿Fija? A menos esa la voy a plantear. ¿En qué contexto? No lo sé. ¿En qué contexto? No lo sé, pero va a ser esto. Entonces, un botón plaquetario, donación, paciente dona sangre, un paciente, un botón plaquetario. La plasmaféresis, la plaquetoféresis, ¿no? Es un procedimiento especial, ¿no? Es para sacar una eféresis de plaquetas, necesitas una máquina especial que te haga un concentradito. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, extrae esto, un solo paciente puede extraerte una aféresis de plaquetas. Entonces aquí
En niños, la dosis de 10 a 15, pero en promedio, una unidad por cada 10 kilos. ¿No? Ese más o menos es la equivalencia. ¿No? El chibolo pesa 5 kilos, 5 unidades. Son niños. En recién nacidos, ¿no? Que en promedio pesan entre 2 a 3 kilos, debe recibir esta cantidad, de 20 a 60, a 20 a 40. En adultos, miren, una aféresis que equivale a 4 a 6 unidades de pool de plaquetas, te eleva entre 30.000 a 60.000. Y un pool nada más te eleva entre 10.000 a 15.000. Es por eso que cuando vamos a administrar plaquetas, o vas a indicar, o le pides 6 botones o 6 concentrados, o le pides una aféresis. ¿Por qué no le pido 1 o 2 botones? Porque lo que yo quiero es hacer la equivalencia con una aféresis, que es 60.000. 30.000 a 60.000. ¿Sí? Y ustedes cuando vayan en el internado se van a dar cuenta. Doctor, pídele cuántos paquetes, cuántos concentrados de plaquetas le va a pedir, doctor. Pídele 6. O pídele 5. De 5 a 6. Ya. ¿Por qué? Porque lo que el doctor es tratar de igualar esto. Este valor, ¿no? Yo le pido 6 para poder de esto tener una equivalencia. ¿Entienden eso, no, chicos? Sí. Si ya saben por qué se pide 6. Plasma. ¿Ya? ¿De qué lo extraen? Lo mismo. De la sangre total. Acá. Plasma. Sí, ahí está el plasma. Rico en factores de coagulación. Lo congelas y lo guardas a menos de 18 grados centígrados. A esa temperatura te dura un año. Y contiene todo lo que como ves acá. Básicamente, mira, incluye todos los factores de coagulación. Los lábiles y los estables. El volumen más o menos es 200 o 250 centímetros cúbicos. Ahora, ¿en qué caso está indicado? Por ejemplo, con el paciente que tiene factores de coagulación, disminución de factores de coagulación, se administra plasma, ¿no? Acá, por ejemplo, tú tienes que saber cuándo administrar plasma. En estas circunstancias, porque a todos no le vas a meter plasma. ¿En qué caso yo le metería plasma sin saber lo que tiene? En un paciente con sangrado activo. En un paciente en choque hemorrágico, ¿no? Que ha perdido una buena cantidad de volumen, a ese le meto paquete globular, plaquetas, plasma. Pero si no tengo ese contexto, tengo que determinar estas patologías para que yo recién decida administrar de este de aquí. Reemplazo de factores, tratamiento de deficiencia de titromina 3, ¿no? Tratamiento de un tiempo parcial, o sea, el TP y el TTP, ¿no? Por recambio de plasma, corregir los factores. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un TP prolongado o un INR muy prolongado, le administras plasma, ¿sí? ¿No? Y la corrección es rápida. Termina de pasar el plasma, ya corrigió. Si te puedes esperar una hora, si deseas, pide sus controles y ya corrigió los factores de coagulación. ¿En quiénes contraindica? Y que el plasma no es un expansor de volumen, no expande. Hay que tener mucho cuidado porque puedes sobrecargar al paciente. No es un soporte nutricional, no te administra inmunoglobulina, así como así. De uso profiláctico en el postquirúrgico tampoco. Para prevenir complicaciones hemorrágicas previa a procedimientos invasivos con estos TP menores al doble del control. Y la dosis del plasma fresco congelado es de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso. ¿Sí? Y más o menos se indica entre 3 a 4 unidades de plasma para transfundir. La bolsita trae 200, ¿no? 250. Si un paciente pesa 70, por 10, ¿cuánto es? 700, ¿no? Entonces, si
Si pesa 70 y te sale la dosis total 700, y yo sé que cada unidad trae de 200 a 250, ¿cuántas necesito? Por menos 3. 3, ya pone 4 para estar más seguros. Por eso que siempre el valor es entre 3 a 4. ¿No? ¿Ya? Plasma simple y plasma residual. El plasma simple es el plasma preparado de una unidad de sangre total, pero posterior a una centrifugación. Y el residual es el remanente, lo que queda después del crioprecipitado, perdón. Sí, del crioprecipitado. ¿Sí? Uno es de la centrifugación y el otro es del crioprecipitado. Ambos carecen, ¿no?, factores de evolución termolábiles, pero tienen adecuados niveles de termoestato. Indicación, acá lo tienen. Y las contraindicaciones, igual lo mismo que el plasma fresco, no es expansor plasmático, como soporte nutricional tampoco. Esto se lo dejo para que lo revisen. Ahora, el crío se prepara a partir del plasma fresco congelado, como vimos acá. Acá, ¿dónde está? Acá está. Del plasma pero congelado sale el crío precipitado. ¿Sí? Entonces, el crío precipitado se prepara a partir del plasma precongelado. Se debe congelarse dentro de las primeras 6 a 8 horas, ¿no?, tras la extracción, para preservar los factores lábiles, ¿no? Su volumen es más pequeño, obviamente la temperatura con la cual se va a conservar es mucho menor, ¿no? Y bueno, las indicaciones están ahí, ¿no? Pero son indicaciones específicas. O sea, para yo administrar esto tengo que saber que el paciente tiene estas patologías, ¿no? Son de modo componentes específicos. Entonces, una vez que tú has decidido administrárselos, como todo fármaco, como todo medicamento, ¿no?, tiene sus beneficios y también tiene sus pros y sus contras. Hay reacciones transfusionales, ¿no? Las reacciones transfusionales adversas entre el 1 al 8%. Ahí dice 2 al 7, pero generalmente es de 1 al 8. Hay reacciones que son inmediatas, ¿no?, y las tardías. ¿Cuál me interesa a mí? Las inmediatas. Ahí está la hemólisis, que es muy frecuente. El TACO y el TRALI, que son reacciones, la del TACO es porque le administras el hemocomponente a una velocidad muy rápida. Si te pasas la mano, te pasas mucho volumen, o no te has dado cuenta y el paciente tiene una baja reserva cardiovascular, ICC, RC y todo lo demás, le metes el paquete de figura a cantidades navegables y se congestiona. ¿Sí? Por eso que el TACO significa sobrecarga circulatoria asociada a transfusión. Se congestiona el tío, se congestiona el paciente. En pacientes sanos, ¿no?, lo que recomiendan es administrarle de 200 a 300 en 1,5 a 2 horas. ¿Sí? La velocidad no debe superar los 4 mililitros por kilogramo por hora. Pero si el paciente tiene pacientes de alto riesgo, y un ejemplo de paciente de alto riesgo es ¿cuál? Los RC, los ICC, ¿no?, los desnutridos, ¿sí?, los pacientes que están con shock séptico, que están con baja dilatación, ¿sí?, esos pacientes desnutridos, neoplásicos, todos los pacientes de alto riesgo, en ellos tú no puedes medirlos con la misma vara. Tienes que, ¿no?, pasarlo más o menos entre 2 a 3 mililitros por kilo por hora. Por lo menos hasta 4 horas por unidad, pero no pasar las 4 horas. ¿Sí? O sea, imagínate, el paciente
Te viene la residente, te pregunta, ¿en cuánto tiempo le voy a pasar un paciente paquete umbral o un RC? Tú le puedes ir de 3 a 4 horas. Sí. Pero no tan rápido, lo vas a funcionar. Entonces, ¿qué va a haber aquí? En el taco va a haber un edema agudo de pulmón. Sí, vas a generar un edema agudo de pulmón. Es un tipo de shock cardiogénico. Un tipo de shock de edema agudo, un tipo de edema agudo de pulmón cardiogénico es el taco. ¿Qué va a haber? Como le has metido mucho volumen, el alveolo se va a llenar de agua y se va a congestionar. Hay una sobrecarga, se congestiona, el paciente entra en insuficiencia respiratoria. Entonces el taco es por eso. El trali no es por sobrecarga, sino es por una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Y eso va a depender mucho de la cantidad de leucocitos que quedaron remanentes en el paquete globular. Por eso que la leucorreducción es muy importante para evitar el trali. ¿Sí? El trali es esto, ¿no? Lesión pulmonar aguda relacionada a la transfusión, y no depende de la velocidad, sino de la presencia de anticuerpos en el plasma del donante que reaccionan con leucocitos del receptor. Entonces va a haber una respuesta inmunológica e inflamatoria en la membrana del alveolo, y ese alveolo se va a destruir. Y la respuesta es mucho más agresiva, ¿no? La radiografía es mucho más... Se observa, ahorita lo van a ver, ¿no? Una radiografía de un trali con una radiografía de un taco. ¿Cuál de los dos es más frecuente? El primero, este de acá. Contaminación bacteriana generalmente está relacionada con las plaquetas. ¿Por qué? Porque como está en la temperatura ambiente, es el ambiente en el cual las plaquetas también crecen. Hipotermia, ¿no? Embolia, y las tardías es lo que observamos. Miren cómo es un trali, es mucho más agresivo. Es un edema, edema agudo de pulmón no cardiogénico, más inflamatorio. En cambio lo considera un cardiogénico. Este es más agresivo, y por ejemplo, es mucho más liviano. Este es antígeno anticuerpo y después sobrecarga volular. Y ambos relacionados con la transfusión sanguínea. Y esto de aquí es chamba del interno, porque el culpable de quién es ahí, el interno o el externo. ¿Saben por qué? Porque se equivocaron de grupo sanguíneo. En vez de poner grupo sanguíneo O positivo, le pusieron AB positivo, A positivo u otro grupo sanguíneo. Entonces ha habido una incompatibilidad del paciente. Entonces, la respuesta hemolítica inmune es la complicación transfusional más grave y la más letal que existe. Hay una destrucción de los glóbulos rojos transfundidos por una mediados por anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a ver? Este complejo va a activar el complemento, va a haber lisis, va a haber una respuesta inflamatoria neuroendocrina, va a liberar citocinas, mediadores, todo lo que ustedes han estudiado en inmunología, y va a haber una cascada de coagulación. Obviamente hay un riesgo de sí. Cosa más frecuente, error de la compatibilidad. ¿Quién tiene la culpa? El interno. Y si no tiene culpa el interno, el externo. Síntomas es inmediato. Y por esto de aquí, si ha habido un error, ¿no? Y si el error ha sido del personal de salud, directo a Piragordas. ¿Ya? Entonces, este tipo de reacción va a haber que ver escalofríos, fiebre súbita, dolor lumbar o torácico por hemólisis, disnea, shock, hay daño renal, ¿no? Porque hay hemoglobina libre, hay microcitosis, ¿no?
puede progresar a un SID, ¿no? Entonces, la autoinmune es porque por un problema de antígeno-anticuerpo, ¿sí? Se produce una destrucción, ¿no? Activación de complemento, respuesta neuroendocrina y la cascada de coagulación. Por una incompatibilidad ABO. Para generar esto y todo esto va a generar lo que ustedes han visto. El tratamiento obviamente es suspender el tratamiento, ¿ya? ¿Sí? Mantener, hidratarlo, manejar soporte. Si usted en shock, tienes que no aplicar, ¿no? Vasopresadores inotrópicos, proteger la función renal, ¿no? Chequear la diuresis, ¿no? Monitoreo y si hay coagulación intravascular, meterle plasma, frío, plaquetas según lo que tenga el déficit. Y las respuestas febriles no inmunes, esto es ya, o es problema del banco de sangre o es problema de la enfermedad. ¿Por qué? Porque vino contaminada la muestra. O estuvo mucho tiempo, ¿no? En la intemperie, o sea, fuera del banco de sangre y se le transfundió al paciente. Episodio de fiebre por encima de 1 de la temperatura corporal aparece durante o después de una transfusión, pero no tiene este no es de origen inmunológico, ¿sí? Es más que nada principalmente por contaminación bacteriana, ¿sí? De los hemocomponentes. Hay la respuesta febril no hemolítica inmune, pero esto básicamente es por la relación con, hay anticuerpos del receptor, hay anticuerpos anti-HLA, antileucocitos, antiplaquetas, ¿no? Que reaccionan con leucocitos residuales que están en el hemocomponente. Por eso que es muy importante, por eso que es importante la leucorreducción, para evitar este tipo de patologías. Esto de aquí es por contaminación. Reacciones febriles no inmunes es por la contaminación, pero las que son hemolíticas, no hemolíticas, inmunes es por la leucorreducción, porque hay una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Entienden? Por eso que se llama no inmune bacteriano y inmune en la relación antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Ojo, así lo pueden también relacionar. La clínica es parecida. En reacciones severas hay todo esto, ¿no? El tratamiento obviamente es suspender todo, manejo sintomático y obviamente antipiréticos, ¿no? Etcétera. Acá ven, por ejemplo, ¿no? La no inmune es por bacterias y la no hemolítica inmune es por antígeno anticuerpo. La famosa reacción alérgica, ¿no? Porque sucede, a veces le está fundiendo sangre, ¿no? Y el paciente comienza a hacer ronchos. Ese rash no es por contaminación